Hola, vamos a empezar a repasar, física en general. Me habías dicho que te viene bien un resumen, un repaso para todo, entonces vamos a empezar con esto. Lo que vamos a hacer es un día ver toda la teoría de un tema y luego una hora, y luego el día siguiente una hora ejercicios de ese tema. Y así son 5 temas. Te subiré 10 vídeos más o menos, los temas que me has dicho. Y bueno, yo creo, a ver, vamos a ver toda la teoría. Entonces, dudas teóricamente no debes tener, porque lo que vamos a hacer es de la página de Wikipedia, que es lo que hacen ellos, es sacar toda la teoría que ha estado en problemas de lavado desde 2000 hasta ahora, 20 años. Entonces, teoría extra o teoría nueva no vas a tener que saber. Lo único que vas a tener que hacer tú por tu cuenta, más ejercicios y ya está. ¿Por qué estoy usando esto y no estoy usando los apuntes tuyos o lo que sea? O otros apuntes. Es que el examen que vas a hacer lo hace toda Madrid. Entonces, lo que diste con tu profesor, yo te lo dije en su día, que no es el contenido que hay que saber. O sea, hay cosas que... Es que no sé si te acuerdas, pero el archivo que os pasaba ni siquiera era de Madrid. Había cosas que yo te dije que esto no, yo nunca lo vi en la vida. Pues esto. Nada, vamos a empezar. Lo único que... Bueno, en ese tema, a ver, hay cosas que... Por ejemplo, de las cosas que tú diste y no entran, es el efecto Doppler, no entra. En Madrid no entra. Y las ondas estacionarias tampoco entra. Pero bueno, eso ya lo vamos a contar sobre la marcha. Vamos a ver toda la teoría que hay que saber para el examen y ya está. Y si tienes dudas de cualquier ejercicio que intentas y no te sale, lo que yo te recomiendo es hacer exámenes de lavado. Hay muchos resueltos. En esa misma página están todos. De esa página tiene de física, de mates no tiene. Entonces, si necesitas ejercicios resueltos de lavado de mates, pídeme y yo te los paso. Ya está. Vamos a empezar con el campo eléctrico, porque luego viene el campo magnético y luego la física moderna. Antes de ese tema hay un tema que es el de las ondas, pero es como aparte, no tiene nada que ver ondas con campo eléctrico, ni campo magnético, ni con física moderna. Pero yo prefiero verlo cuando se acerca óptica, porque ambos tienen trigonometría, senos y cosenos. Entonces, antes de empezar con estos, vamos a hacer un repaso de todas las propiedades que hay que saber. Cómo pasar de seno, coseno, relaciones entre ellos, ángulos complementarios. Vamos, todo lo que hay que saber para poder hacer todo bien. Entonces vamos a empezar con esto, que no necesita nada antes, o sea, nada de introducción anterior. A ver, aquí te dice conceptos básicos. Resumen de lo que pone aquí, que las cargas iguales se repelan y las distintas se juntan. Eso es importante para saber si pones un campo, saber en qué dirección van a ir las cargas. Una carga, su unidad se mide en columpios, que es una C. Y un electrón, su carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Esto es número que te lo van a dar, no lo tienes que saber de memoria. Eso es charla, vamos a pasar a la charla. Entramos en materia, que es... Vamos,
las ecuaciones que vamos a ver son las que son las que necesitas saber para hacer los ejercicios. Entonces yo te recomiendo copiar copiar las fórmulas y copiar cada cosa lo que es. Por ejemplo, K, que es K. Eso, copiarlo y tenerlo como un formulario. O si tienes formulario, pues bien, mientras que tengas un sitio donde están todas las fórmulas, necesitas familiarizando porque las tienes que saber de memoria para el examen. Es muchas fórmulas, pero hay que saberlas. A ver. Q mayúscula o Q minúscula. ¿Cuál es cuál? Da igual cuál es cuál. Eso solamente es como llamar esa prima y esa dos prima. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas se calcula mediante K, que es una constante. Esas son sus unidades, Newton metros al cuadrado. Coulomb al cuadrado. ¿Cuánto vale esa K? Es 1 partido por 4pi y esa es la permeabilidad electromagnética o magnética. ¿Cómo se mide esta permeabilidad? Mira, la permeabilidad sub 0 es la del vacío. Entonces, en el vacío es cuanto más campo hay. Cuanto más partículas tienes, en general, es cuando menos permeabilidad tienes. Si estás en el aire, hay pocos átomos, pocas moléculas. Entonces choca y se dispersa. Pero si estás en el agua, hay muchísimos más átomos, entonces se dispersa más. Entonces, cuando el medio es más denso, hay menos permeabilidad. Por eso el vacío en el que... Entonces en el vacío, donde no hay cargas, no hay nada, donde no hay moléculas, es cuando la permeabilidad es máxima. Por eso la permeabilidad es la permeabilidad relativa del medio multiplicada por la del vacío. Entonces, la del aire puede ser, 0,5 veces la del vacío. La del agua sería mucho menos, entonces sería 0,1 por la del vacío. La permeabilidad en el vacío, pues esto sería un 1. Pero estos todos son datos que te van a dar. Tienes que, cuando tú ves el problema, si te piden la fuerza entre dos cargas, empieza desde aquí. Sacas esto, lo metes aquí, sacas la K, lo metes aquí para sacar la F. Y así vas como construyendo la fórmula. Vale. Esta constante la hemos visto. Esas K's, mayúscula y minúscula, son las cargas. Si tienes cargas iguales, esto sería positivo. Por ejemplo, ambas positivas. Este positivo por positivo. Vamos a mirar los signos. Esa constante es un número positivo. Bien. La distancia, esto es un vector unitario. Esto no tiene nada que ver con la fuerza. Eso es solamente decir la dirección. Todos son números, esto es positivo, eso es positivo. Lo que va a determinar la fuerza, si es positiva o negativa, son las cargas. Bien. Si ambas cargas son positivas, positivo por positivo, positivo. Entonces la fuerza es positiva. Y como son ambas del mismo signo, se van a repelar. Entonces, si la fuerza es positiva, es que las cargas se van a repelar. Ahora, si una es positiva y otra es negativa, como hemos visto antes aquí, se van a unir. Entonces, positivo por negativo. Entonces, la fuerza es negativa cuando las cargas se acercan.
cuando son diferentes. Si son negativas, negativo por negativo, positivo, se alejan. Entonces, cuando haces un ejercicio en el que hay fuerza, tienes que razonar los números que te salen. Si tienes dos cargas, positiva y negativa, y te sale fuerza positiva, algo está mal. Bien. R al cuadrado, R es la distancia entre ellos. Esa R y esa U sub R se hacen con vectores. Y esto tengo que escribirlo para que quede bien. A ver si hay sitio aquí o saco una nota. Bueno, aquí abajo te lo pongo y ya está. Esto así. Lo de la R, los vectores. Voy a inventar de uno, ¿vale? Voy a inventar de uno que sea... cuadrado cuadrado es 16. 16 y 9, 25. Raíz de 9, 3. Raíz de 4. Raíz de 16, 4. Voy a intentar R es igual. Ahora te digo por qué estoy inventando esos números. R, o sea, las cargas, uno está aquí y la otra está R 3i. Bueno, no hay sitio. Esto lo pongo en otro lado. 3i más 4j. Eso quiere decir una carga está aquí, la otra está a 3 unidades aquí y 4. Pues nada, esa es la distancia entre las cargas. ¿Por qué he elegido esos números? Porque cuando si te das cuenta, aquí lo que te pide, lo que te pone, aquí te pone R y R no lleva vector. Aquí sí que hay vector. Aquí no hay vector. Entonces esto es un módulo. ¿Cómo se hace el módulo? Con ese ejemplo que te había puesto, es el primero cuadrado, 3 al cuadrado, más algo que yo no había puesto bien. Aquí debe de haber vector. Esas cosas tenlas en cuenta y hazlas bien, porque, bueno, quitan puntitos de esto. Y las unidades, muy importante. Bueno, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haces la raíz. Estos 9 y estos 16. 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Por eso elegí estos números. Bueno, el módulo es 5. Este módulo es 5. Entonces, si estás haciendo ese ejercicio, aquí vas a meter 5. Bien, tengo el cuadrado, vamos. Pero aquí es el módulo. Ese vector, ¿de dónde viene? Si todos estos son números, ese vector viene de esto, del unitario. ¿El unitario cómo se hace? El unitario lo he visto hace un rato aquí, como lo ponen. Si no te lo digo yo, prefiero hacerlo como lo hacen ellos aquí. Pero básicamente es el vector partido por su módulo. Si no lo veo, bueno, sí, está aquí. El unitario, esto, es el vector partido por su módulo. Vamos a aplicar esto a nuestro ejercicio. Bueno, a nuestros números que me he inventado. Bueno, esto no me deja borrar. No se puede borrar. Pues nada, todo fuera. No se puede borrar. Bueno, da igual. Vamos a hacer el unitario
de ese vector. Bueno, el unitario que hemos visto, el unitario es el vector partido por su módulo. En este caso sería, ese es el vector partido por su módulo. Sería partido por 5, hemos visto que un módulo es 5 partido por 5. Este sería el unitario. Y así, es muy simple. Y luego coges este, tal cual está, y lo pones aquí. Bien, esto te lo estoy contando para que sepas lo que es, pero lo vamos a hacer bien cuando hacemos ejercicios. Pero por lo menos sabes qué es qué. Bien. Seguimos. Aquí está contando que las unidades de un columpio, bien. Teoría no hay en el examen, por lo que aquí la definición de un columpio es cuando pasa un amperio. Vamos, esto no está en los exámenes, entonces pasamos. Si quieres un poco de cultura, pues lo puedes leer. Pero vamos, esto no entra en el examen, entonces yo prefiero concentrar en lo que el examen en sí. El campo eléctrico. El campo eléctrico es campo, pero a ver, es como una zona del espacio en la que si metes una carga, esa carga va a ser afectada. Entonces, hemos dicho, es una zona del espacio en la que vas a meter una carga. Entonces, ¿de qué depende? De la carga que voy a meter. El campo, no sé si te acuerdas el año pasado, en gravitación, el campo magnético, el campo gravitatorio era exactamente de la misma forma, pero donde se ponía acá, o sea, donde aquí hay acá, en el campo gravitatorio hay masas. El campo gravitatorio es igual, la misma fórmula, pero sin una masa. En ese caso, la misma fórmula, ¿ves? Que esa fórmula es la misma aquí, sin la carga, sin una Q pequeño. Entonces, puedes deducir que el campo es un vector porque este era un vector, pero hemos dividido entre la carga. Hemos dividido entre una de las cargas. Tú tienes que tener en cuenta que da igual entre qué carga divides, mientras que esa, la que te queda aquí, es la carga que vas a meter en el campo. Un campo de 5 newtons cada columpio y le metes una carga negativa. La carga negativa va a ser esta. Eso es lo importante, que sepas que esa Q es la carga que vas a meter. Algo que no te había dicho, que la fuerza aquí se mide en newtons, por lo cual el campo sería la fuerza newtons partido por la carga que hemos visto que es columbios, entonces sería newtons partido por columbios, y de aquí viene esto. Y si haces análisis de unidades, vas a ver que newtons cada columpio es lo mismo que voltios cada metro. Pon esta o con esta, como quieras. Pero lo más lógico es que pongas esta, porque esta no has llegado a cómo viene. Pero que si ves esto, sepa de lo que están hablando. Bien, y lo unitario es lo que hemos visto antes. De hecho, esa fórmula es exactamente esta. La única diferencia es que divides entre una carga. En este caso es una fuerza entre dos cargas que se atraen o se repelan. En este caso es un campo y depende de la carga que le vas a meter. Si no vas a meter ninguna carga, eso es cero, todo es cero.
el campo es cero porque no hay nada. Vale. La energía potencial y potencial eléctrico. Es conservativo. Bueno, esto es teoría. Resumen lo que tienes que saber, lo importante. Esa U es la energía potencial. Bien, esta es la variación de la energía potencial entre dos puntos A y B, que es lo que aquí está escrito explícitamente. El potencial eléctrico, el potencial en B menos el potencial en A. Esa resta, que es esa variación, es menos el trabajo de A a B. Menos importante. Entonces, si te piden el trabajo entre dos puntos, lo que tienes que hacer es, bueno, si te piden el trabajo se mide en julios, importante. Tienes que hacer esa diferencia. ¿Cómo se calcula esto? Así, haciendo una integral. No tienes que saber la integral. Esto es de dónde viene. No tienes que saber hacer nada de esto. Tienes que saber hacer esto. El final. Esto es de dónde viene. Ni siquiera lo vamos a ver. Vamos a ver el final del todo. El resumen. K es la misma constante que hemos visto antes. Q grande y Q pequeña es lo mismo que hemos visto antes también. Y aquí viene la diferencia. Aquí te está diciendo entre B y A. Entonces, se ha movido desde el punto A hasta el punto B. Entonces, voy a dibujarte esto. Aquí también solamente te estoy contando la teoría. Cuando hacemos ejercicios lo vas a ver mejor. Esa variación es, por ejemplo, tú estás aquí, este es A y este es B. Este es A, vector A, eso es vector B. La diferencia entre ellos, vamos, tratas el vector B solo, por sí solo, y sacas su módulo y lo pones aquí. Tratas el vector A y haces su módulo justo como hemos hecho aquí antes y lo pones aquí. Módulo que es la componente y al cuadrado más la componente j al cuadrado y luego la raíz. Bien, vamos a seguir. Vale, aquí algo importante y está, o sea, yo lo vi en muchos ejercicios, que es si llevas una carga o traes una carga desde el infinito, desde muy lejos. Si llevas una carga al infinito o la traes del infinito, es que el A ver, vamos a pensar. Primero la carga está en A. Bien. Le llevas a B. Bien. Si está en el infinito, es que A es el infinito, ¿no? Entonces, a ver, no sé si me explico bien. A es donde estaba inicialmente. B es el final. Si la carga estaba en el infinito muy lejos, es que A, que es el estado inicial, es muy grande, muy lejos. 1 partido por el infinito es 0. Entonces esto se convierte en 0 si la carga estaba en el infinito. Entonces el potencial para atraer una carga desde el infinito sería esto solo, sin este menos, porque 1 partido por el infinito es 0. Esto es 0. Esto no existe. Entonces solamente te queda esto. Te estoy diciendo esto para que tengas una fórmula menos que aprender.
porque esto, lo que están dentro del círculo, es lo que pone aquí. Y así tienes una, o sea, lo razonas. Si quieres aprenderte la fórmula, pues la aprendes. Bien. W es el trabajo. Bueno, todo su teoría. Teoría. El potencial. A ver, teoría no es que no es importante, pero son cosas que te estoy contando mientras lo hacemos. Por ejemplo, yo que sé, aquí. Para llevar una carga desde el infinito hasta un punto, traerla, vamos, lo que te he dicho hace un segundo. Pues eso lo estoy soltando y lo estoy saltando y te lo estoy contando. Aparte de esto, lo vamos a ver numéricamente qué es lo que hay que saber hacer. Pero primero hay que ver la teoría, porque no podemos empezar a hacer ejercicios sin ver la teoría. Vale, el potencial. El potencial es... ¿Te acuerdas antes lo que habíamos hecho? La fuerza le hemos dividido entre la carga, hemos tenido el campo eléctrico. Bien. Ahora, la U, que es el potencial eléctrico, si lo dividimos, como antes hemos dicho, hemos dividido entre Q y nos ha salido una cosa nueva. Vale. El potencial eléctrico, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Lo que hemos visto. Si lo dividimos entre Q pequeña, cuando desaparece esa Q pequeña, vamos a tener el potencial. De hecho, esa fórmula tampoco tienes que aprenderla. Con lo que te acabo de decir, la puedes sacar. Te he dicho que divides. Entonces, si tú esto lo tachas, ¿qué te queda? Te queda K, Q, 1 partido por R sub B, menos 1 partido por R sub A, que es lo que pone aquí. De memoria no lo tienes que saber. Solamente si te acuerdas. Y aquí se aplica lo mismo. Para traer una carga desde el infinito, es que inicialmente estaba en el infinito. Esto es el infinito. 1 partido por el infinito es 0. Esto se te va. Te queda esto tal cual. Y esto es lo que pone aquí. Todo esto que pone aquí, esto... Si quieres aprendértelo bien, si no, no hace falta. Bien. Bien, aquí esto es teoría, pero sí, esto sí que es importante. La carga positiva es la que es como se llama fuente. Esa palabra estaría aquí en algún sitio. Y la carga negativa es un sumidero. Eso también estaría aquí en algún sitio. No voy a poner a leer todo esto, pero está aquí seguro. Entonces, eso es importante, te digo, ¿por qué? Porque el campo, esto, tienes que ver en qué dirección está yendo. Eso es importante. Del lado positivo sale el campo. Eso también repito que cuando hagamos ejercicios lo vas a ver muchísimo más, mucho mejor. Del polo positivo, o en este caso tienes una barra, aquí tienes un campo. Abajo vamos a necesitar saber hacer, vamos a entender esto. El campo, la carga positiva es un sumidero, es un foco, y la negativa es donde llegan las líneas de campo. Del positivo salen, no sé si he dicho sumidero y no lo es, pero básicamente del positivo sale el campo, el negativo entra al campo. Bien. Aquí en este caso tienes una partícula. Y esas líneas que son perpendiculares, esas se doblan en el bonito. Estas ves que se doblan así, cerca, empiezan a dejar.
y estas perpendiculares se doblan en el infinito. Pero bueno, en caso en que tengas dos placas, pues van a hacer el camino normal. ¿Ves? Ese punto y ese punto, los tratamos como puntos. Hay una línea recta. Cuando son perpendiculares, hay una línea recta que sale del positivo y llega al negativo. Y esto es el campo eléctrico que, por ejemplo, si metes una partícula, imaginamos negativa, esa es una partícula negativa y la metes. De esto hay ejercicios. Negativa. Es una partícula negativa. Por un lado, esas cargas negativas la van a repelar. Y por otro lado, esas cargas positivas la van a atraer. Entonces, ¿qué va a hacer la carga negativa? Tú la metiste con una velocidad inicial. Lo que va a hacer es esto. Bien, bueno. Mira, eso es lo que te he dicho. Justo lo que te he dicho aquí de vulgar, aquí lo tienes bien escrito. Si metes una partícula, pues aquí carga negativa, lo que va a hacer es una especie de... Porque la has metido con una velocidad inicial. Pues esa velocidad inicial, bueno, lo que te he dicho, básicamente. Y si metes una partícula, o sea, si tú sin meterla con velocidad o lo que sea, la metes así, directamente la pones aquí y es negativa, por ejemplo, pues va a hacer esto. No va a hacer trayectoria como una curva, va a hacer una línea. ¿Por qué? Porque esta la repela y esta la atrae. Pues un movimiento rectilíneo. Todos están los ejercicios y lo vamos a hacer como se debe. Cosas ecuaciones que hay que usar en este caso. Mira, aquí pone lo que te he dicho. Para cargas positivas se cae hacia el campo, hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Aquí te dice si van dirigidos hacia potenciales menores, que es básicamente lo que hemos visto. Potencial menor significa que la carga positiva va hacia el menor, hacia el negativo, y carga negativa va hacia el positivo. Más cosas. Esas relaciones son las que hemos visto antes. Nosotros hemos dicho que, a ver, sí, una cosa que no te dije, que es esto se mide en voltios. ¿Dónde está? Esta, la diferencia de la potencial, eso se mide en voltios. Aquí no está, pero la unidad, mira, aquí está. Las unidades son julios cada columbios, que son voltios. Eso es un poco, lo que viene abajo es un poco de lo mismo. Por eso, no es que no quería decirlo, porque es lo mismo y no quería decirte más cosas que son obvias. Si pasas multiplicando la carga por el potencial, ¿qué te queda? Esto, ¿no? Pues esta abajo la ponen como si fuera una fórmula. Por eso no te lo dije. Eso también lo mismo. Es lo de arriba pasándolo multiplicando. Por eso no te lo dije. De verdad, te recomiendo que sacas una hoja y apuntar todas las fórmulas y las unidades. Y luego, en el ejercicio, ¿qué hay que hacer? Hay que ver el ejercicio y decir, voy a usar esa fórmula. Y ya está. O sea, física es muy fácil. Sí, tiene todo claro.
sino porque el mayor problema es no saber qué hacer. Pero yo lo que quiero que hagas es no hacer muchos ejercicios escribiendo, sino que ver muchos ejercicios resueltos. O sea, haces tu, si quieres, vamos, es una recomendación. Haces tu formulario y con el formulario al lado ves los ejercicios, ves los enunciados y dices, esto se hace así, no lo hagas a mano porque eso es perder tiempo. O sea, puedes perder 20 minutos haciendo un ejercicio, pero mirando un ejercicio dices, eso se hace así, o esto no sé hacerlo, y vas y miras cómo se debe hacer y sacas una fórmula rara o algo que no sabías cómo se debe hacer y lo apuntas en tu formulario y luego sigues. Eso lo haces en 3-4 minutos. Entonces, en lugar de perder 20 minutos haciendo un ejercicio, vas a hacer 5. Si te das 4 por 5 minutos, 4 por 5, 20. Entonces, en lugar de hacer uno a mano en 20 minutos, vas a hacer 5 ejercicios mirando cómo se deben hacer. Pero bueno, eso es una recomendación. Cada uno tiene su forma de estudiar. Hay ejercicios de esto en los exámenes de la voz que he visto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Esto para qué se usaba? Para las teles antiguas, muy antiguas, que tenían como la espalda, la parte de atrás como muy, muy grande. Pues era porque necesitaban meter ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba? Algo de ánodos. No me acuerdo bien de lo que se llama. Bomba de cátodos. Bueno, mira, aquí lo pone. Tubo de cátodos. Bueno, lo que era básicamente que sacaban partículas desde aquí. Estas, como ranuras, se usaban para que, yo que sé, si tienes partículas que van en esa dirección o en esa dirección, las paran. Entonces solamente deja pasar las que son perpendiculares. Y luego las partículas, usando ese campo, este es perpendicular a este le movía derecha a izquierda y ese campo lo movía derecha a izquierda y ese campo arriba a abajo. Entonces tú la mueves derecha a izquierda o arriba a abajo y ya tienes las dos dimensiones de la tele. Aquí se ve mejor. Y luego cuando estos llegan aquí hay un material fluorescente, aquí lo pone, aquí hay un material fluorescente, cuando chocan ilumina, y aquí funcionaban las teles muy antiguas. Eso todo porque te lo estoy contando, porque hay ejercicios no de teles, pero de esto. Electrovoltio, toda esa es teoría inútil, solamente decirte que electrovoltio es esto, resumen de todo esto que pone aquí. Electrovoltio, resumen de todo esto es esto. Un electrovoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. ¿Ese número de dónde viene? Si te acuerdas del inicio de todo esto que hemos visto que la carga de un electrón, vamos a subir arriba, la carga de un electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Pues ellos han cogido ese número. ¿Dónde está? Han cogido ese número y han dicho 1 julio, dividimos entre esto y nos da un electrovoltio. ¿Por qué? Porque necesitaban una unidad muy pequeña. Un electrovoltio es esto julios. No. Si aprendes ese número ya tienes las cargas de los electrones, protones y la equivalencia. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa que es una cosa nueva. A ver, tiene mucho que ver, pero no del todo.
que es el campo. El campo cuando pasa por una superficie, entonces flujo. Voy a intentar dibujarte esto bien. Aquí veo que... Mira, ahora de Faraday, esto es texto. Todo eso es texto. Aquí no hay nada. Bueno. Aquí un formulario general de relación entre ellos. Pero vamos, esto es lo que antes habíamos visto, ¿no? Si multiplicas esta por aquí, bueno, multiplicas la carga por el campo, tienes la fuerza, que es esto. Bueno, aquí te dice relaciones, pero básicamente es lo que hemos visto antes. Bueno, y aquí se acaba el tema. Entonces, antes de dejar esto es muy importante. Los motores, que tienen motores, son esto. Y ejercicios meramente de esto. Entonces, siendo tan importante, lo que voy a intentar